Muy bien, creo que ya está. Bienvenida, hermana Nelly. Qué bueno que ya está, ya se conectó también. Vamos a continuar con nuestra clase del tercer paso de cómo estudiar un libro de la Biblia. Y ya hablamos la semana pasada acerca primero veíamos un poquito qué es teología bíblica. De hecho, decía yo que esto que estamos haciendo en el tercer paso es precisamente eso. Recuerden que la teología bíblica junta todos los 66 libros de la Biblia, los analiza de manera conjunta como un pastel completo y trata de entender cuál es la narración, la historia, no solo una historia, sino la historia que los 66 libros narran. Entonces la teología bíblica lo que hace es que ha puesto todas las piezas de la Biblia, los 66 libros, los pone sobre la mesa y como un rompecabezas, ¿no? Que ya armado podemos ver el paisaje o lo que está en esas piezas. Así la teología bíblica pone pieza por pieza de cada libro y al final podemos ver con claridad de qué trata. Así que díganme, por favor, ¿cuál es esa historia? ¿Qué recuerdan? La historia redentiva. Muy bien, la historia redentiva. ¿Alguien más o usted misma, hermana, podrían decirnos por qué redentiva? Porque los 66 libros hablan de Jesús. ¿Mm? El Muy bien. Antiguo Testamento lo anuncia y ya el Nuevo, ya es cuando él ya vino a este mundo, donde ya se cumple. Muy bien. Ahora, ciertamente, como dice la hermana, hablan de Jesús. Ahora, ¿qué dicen de Jesús? Ciertamente, está en lo correcto la hermana. Los 66 libros hablan de Jesús. Veíamos lo que Jesús decía de él mismo, que dan testimonio de él. Pero, ¿qué dicen de Jesús los 66 libros? Es nuestro Redentor. Muy bien, muy bien. Por eso se llama, ¿no? La historia redentiva. Entonces recuerden que esta historia redentiva se da por primera vez, se anuncia por primera vez allá en Génesis 3:15, cuando se le promete que el descendiente de la mujer vendrá a pisarle la cabeza a Satanás o a su descendencia. Así que hablar de la teología bíblica entonces es estudiar la historia redentiva. Más adelante les hablaré que tienen otros nombres, no solo se le conoce como historia redentiva. De hecho, podemos hablar de unos 5 o 6 formas de acercarse a la Biblia y desde la perspectiva de la historia redentiva es una manera, es solo un ángulo, pero me parece que es un ángulo muy importante que la teología bíblica nos ha dicho. Entonces vean, nos dice básicamente, vean cómo los 66 libros nos van narrando lo que Jesús, lo que Dios tuvo que hacer a través de su Hijo en la cruz. Bien, así que vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Luego, entonces déjenme activar las diapositivas. Luego veíamos entonces otra realidad. Veíamos de la teología bíblica. Decíamos que tenemos que tener en cuenta la palabra contexto, lo que rodea un pasaje. Entonces, cuando hablamos de un texto como el que está en el centro, en el cuadro blanco, decíamos que todo texto tiene un contexto literario. Bien, todo texto tiene un contexto literario, como lo ven en pantalla. Sí lo tienen, ¿verdad? Los círculos. Muy bien. Todo texto tiene un contexto literario. Ahora, ¿qué significa contexto literario? Significa que debes tomar en cuenta el contexto inmediato, que son palabras, frases, oraciones, párrafos, secciones. Ese es el contexto inmediato. Pero también el contexto literario tiene un contexto de libro. Entonces, tienes que tomar en cuenta el pasaje que estás estudiando, a qué libro pertenece. Porque no es lo mismo leer Génesis que leer Salmos, que leer los profetas o que leer las epístolas o leer
Proverbios o leer Apocalipsis. Cada libro tiene su particularidad, bien, sus énfasis. Y también contexto literario significa contexto histórico. Cuando contestábamos la pregunta, ¿quién escribe esta carta? ¿A quién se lo escribe? ¿En qué año aproximadamente? Entonces decíamos, hermanos, que los pasos 1 que ya hicimos, estudia el contexto histórico del libro, cuando contestábamos la pregunta, ¿por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Se trata de contexto literario, ¿bien? Según esta gráfica. Y también cuando estructuramos el pasaje, hablábamos de los párrafos, de las secciones, también ese es contexto literario y contexto histórico, etcétera. Bueno, eso es lo que veíamos. Pero decíamos que el tercer paso, que consiste en identificar el lugar del libro en su contexto bíblico, es hablar de teología bíblica, es hablar del contexto bíblico. Bien, a eso nos referimos. Cuando hablamos de contexto bíblico, hablamos de teología bíblica. Estamos hablando de la historia de la redención, tal como lo ven aquí en los círculos. Contexto bíblico es historia de la redención. Contexto bíblico es lo que conocemos como teología bíblica, estudiar como un todo la Biblia. Sí, hermanos, me voy explicando hasta aquí. ¿Va quedando claro? Con toda confianza. Pastor. Sí. Ok, muy bien. Hermano, perdón. ¿A mí sí me lo puede repetir, hermano, de lo del contexto bíblico? Claro que sí. Decíamos que así como contexto literario, mira la gráfica, hermana, así como el contexto literario está compuesto por contexto histórico, contexto del libro, contexto inmediato, ese es contexto literario, todo esto, así también en la Biblia hay lo que llamamos contexto bíblico, que se compone ya no solo de un libro de la Biblia, sino ya mira los 66 libros, ¿sí? Ese es contexto bíblico, los 66 libros. Decíamos que los 66 libros narran una historia, la historia de la redención. Por eso es que abajo viene la historia de la redención. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, para estudiar el contexto bíblico, tienes que tomar en cuenta toda la Biblia, tomar en cuenta en qué testamento estás, etcétera, porque eso nos va a ayudar a entender, pues vamos, qué papel juega ese libro que estoy estudiando, ¿no? En todo el contexto bíblico. Entonces, hablar de contexto bíblico también decía es hablar de teología bíblica, porque es exactamente lo mismo. Son sinónimos. Muy bien. Entonces, también en la clase empezamos a estudiar ya una gráfica que ustedes tienen en su manual acerca de entender la historia redentiva. Entonces, estoy explicando esta gráfica y ahí me voy a detener tantito con esta PowerPoint y voy a transmitir, voy a poner la otra imagen para que yo pueda hacer zoom. Bueno, ahí está. Ahora, voy a seguir explicando esta historia y vamos a tratar de ir a entender cómo poder narrar. Deme 5 segundos. Me está escribiendo el pastor David Correa y me quiere hacer una pregunta. Perdonen. Muy bien. Discúlpeme. Es porque estamos viendo lo del diplomado. Entonces, más estudios. Bueno, decíamos entonces que la historia redentiva, hay una manera de ir explicándolo y esta gráfica yo lo aprendí con el pastor Chit Gato, es uno de los que él nos viene a instruir.
Bueno, así que no se diga más. Empezamos otra vez. Decía el pastor que una manera de resumirlo es que la Biblia es una historia que se despliega. Ya comentábamos hace 8 días esto. Esto es como un rollo. Así que se va dando poco a poco, se va desglosando, no se dio de manera completa. En otras palabras, para no complicar la vida, cuando a Adán y Eva se les reveló que el Señor iba a darnos a un redentor, no se les dio inmediatamente la Biblia entera, sino se les da solamente la promesa que en la descendencia de la mujer vendrá un redentor. Eso es todo. No sabía que va a venir Abraham, no sabía de Noé, no sabía de los profetas, no sabía que iban a venir reyes. Es decir, no tenía idea de cuándo es que se iba a cumplir eso. De hecho, lo único que sabía Adán y Eva, que en su momento fueron sacados del Edén, se les prohibió regresar, pero que un día vendría una descendencia de Eva y que le aplazaría la cabeza a Satanás. ¿Cuándo sería? ¿Quién sabe? ¿Cómo sería? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Dónde sería? ¿Quién sabe? ¿Quién sería? ¿Quién sabe? Menos pensarían en una cruz, no ni siquiera tenían idea de Jerusalén. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso se llama la historia redentiva, se despliega, porque se va dando a conocer poco a poco, se va revelando por partes, se va dando a conocer. Entonces, ciertamente es una historia que se despliega y ciertamente habla de la creación, de la caída de la creación, de la redención de la creación y del hombre a través de Cristo Jesús, pero eso lo sabemos ahora desde este lado de la historia, porque nosotros ya vemos todo el panorama completo. Pero cuando ellos venían, con Moisés, por ejemplo, cuando va a escribir la ley, él solo sabía, bueno, que un día Dios va a proveer un mejor libertador, que Dios va a salvar a su pueblo, etcétera, pero no se le reveló más. Entonces, hermanos, algo importante de esta clase de la historia redentiva es que puedan entender que la historia redentiva es un misterio desplegado, de ahí el título de la gráfica. Es un misterio desplegado, como lo tienen en su hoja, en su gráfica. Bien, bienvenido, hermano Luis. Luis, digo, hermano Víctor, perdona. Ya te estoy cambiando el nombre. Bienvenido. ¿Cómo estás en tu micrófono? ¿Está funcionando? No está funcionando. No está. Esperamos que se corrija. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces. Decíamos entonces que esta historia se despliega, por así decirlo, en dos partes principales. Tiene dos grupos claves, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, hablar del Antiguo Testamento es poder entender de qué manera la historia se va desplegando poco a poco, de tal manera que primero se va a dar la ley, como lo ven aquí en el título. Primero al pueblo de Israel se le va a dar la ley, es parte de la revelación de Dios, pero más tarde se le va a dar profetas, donde se les va a explicar cuál es la relación que Dios va a tener con el pueblo, y también se le va a dar algunos escritos, como lo que son Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Son escritos, algunos son sabiduría y poesía, otros son rollos, donde igualmente van mostrando cómo Dios se va relacionando con su pueblo. Entonces, lo que hoy voy a tratar de explicar a más a detalle, cómo funciona la ley, cómo funcionan los profetas y cómo los escritos. Ahora, ¿qué vamos a ganar con esto? Permítanme mostrarles una vez más de mi diapositiva y les voy a mostrar el beneficio que esto trae de conocer eso.
Bueno, aquí estamos en esta gráfica, ¿cierto? Miren, uno de los errores comunes que se hace a la hora de leer el Antiguo Testamento es que, vean la gráfica, por favor. Aquí dice creación, cuando a partir de Génesis, cuando inicia toda la historia, sale con Adán y Eva. Y aquí está la nueva creación, ese es Apocalipsis. Entonces, esta es la historia de la redención. Dice acá línea cronológica de la historia de la salvación. Es exactamente la misma. Muy bien. Aquí está representado desde el primer día cuando Dios crea a Adán y Eva hasta el último día cuando Cristo venga por segunda vez, por su iglesia, cuando haya juicio. Entre la historia de la creación y la nueva creación está una cruz, lo que simboliza cuando Cristo vino, el año 0, según nuestro calendario. Entonces, cuando Cristo viene, entonces obviamente de aquí para aquí es Antiguo Testamento y de la cruz en adelante es el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Ahora, esta O que ustedes ven aquí significa oyente. De hecho, lo tienen en su material. Vean página 40, denle una vuelta a su material. Página 40. ¿Ya lo vieron? Entonces, ahí está la O que significa oyente. ¿Vale? El oyente actual. Nosotros vamos, los lectores ahora. Y aquí hay una T al principio en el primer cuadrito que significa el texto, en este caso un texto del Antiguo Testamento, porque está entre la creación y la cruz. Todo lo que está entre la creación y la cruz es Antiguo Testamento y a partir de aquí es Nuevo Testamento y ya los 2000 años desde que Jesús vino hasta el día de hoy. Eso representa esta línea, esta flecha que va desde la cruz en hacia adelante, los 2000 años que ya llevamos. 2021 para ser exacto. Muy bien. Entonces, aquí está. ¿De qué sirve entender el Antiguo Testamento? Primero, porque uno de los errores, como ven ustedes aquí en esta flecha que tengo color rojo, es que uno de los errores que cometemos es de cuando leemos cualquier pasaje del Antiguo Testamento, vean la pantalla por favor, cuando leemos cualquier pasaje del Antiguo Testamento, el error que hacemos es que lo estamos leyendo e inmediatamente estamos pensando cómo aplicar ese pasaje a nuestra vida. ¿No es así? A veces estamos leyendo un devocional en casa, estamos leyendo el pasaje e inmediatamente ya estamos pensando cómo se aplica este pasaje a mi vida. Ya estamos pensando en nosotros, pues. Por ejemplo, tú lees, mira que te mando, Josué, mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente, no temas ni desmayes, soy Jehová tu Dios, etcétera, etcétera, de Moisés. Inmediatamente lees Moisés, Josué, y te brincas a tu vida y dices, entonces, este pasaje lo que me quiere decir es esto, 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 esto. Y empiezas a aplicarlo para ti. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero conocer la historia redentiva nos va a guardar de este error de leer un pasaje del Antiguo Testamento e inmediatamente aplicarlo a tu vida. Lo que va a hacer es que vas a leer el Antiguo Testamento y vas a ver cómo ese pasaje, vean la pantalla por favor, aquí hay una flecha, cómo ese pasaje señala a Cristo, cómo ese pasaje habla de Jesús. Porque Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento habla de él, dan testimonio de él. Entonces la pregunta que te vas a hacer cuando vas a leer un pasaje es, ¿cómo este pasaje me está hablando de alguna manera, me está apuntando de alguna manera, me está llevando de alguna manera, me está señalando de alguna manera a Jesús? Pero una vez que entendamos esto, entonces dirás, entonces, ¿cómo se cumplió este pasaje en Jesús? Entonces, ¿qué aplicación tiene esta a mi vida? ¿Sí acaban de entender lo que hice? Ustedes van a leer un pasaje de Josué 1:1. Entonces, Josué digo 1, cualquier pasaje del Antiguo Testamento, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo este pasaje de alguna manera, o este libro que estoy leyendo, me lleva o me señala a Jesús? Y una vez que yo lo entienda, entonces, ¿cómo se aplica eso a mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo, el oyente? Pero nunca debemos leer la Biblia así, el Antiguo Testamento, y luego te brincas a tu vida.
y que tiene que ver contigo. Esa es una de las desventajas de los devocionales de la mayoría, que cuando te lleva un pasaje del Antiguo Testamento, inmediatamente unas preguntas que hace es, ¿qué aplicación tiene este pasaje para tu vida? ¿No? O ¿cómo puedes poner en práctica algún pecado que te haya mostrado? Ahora, ciertamente ayuda, pero no es que necesariamente esté mal, pero uno de los problemas de ese tipo de preguntas es que no te dice cómo este pasaje está hablando de Jesús, cómo este pasaje se cumple en Jesús, cómo Jesús viene a dar cumplimiento a esta promesa o esta amenaza o esta manera de imposible de vivir, cómo se cumple en Jesús. Y una vez que ya lo entendamos, entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? A la luz de la obra de Cristo por mí. Preguntas hasta aquí. ¿Me estoy explicando? ¿Los tengo confundidos? ¿Vamos bien? A ver, por ejemplo, ¿recuerdan que veíamos Levítico? Así en pocas palabras, permítame. Decía yo que cuando ustedes lean Levítico, pronto se van a dar cuenta que en Levítico se habla de muchos rituales, se habla de sacerdotes, como Dios va a establecer sacerdotes por primera vez, y se habla de muchas leyes de pureza. Eso vamos a leer en Levítico. Entonces, vean esto, por favor. Cuando vamos a leer Levítico, no debes leer Levítico e inmediatamente pensar en ti, cómo debo cumplir con esto que Levítico dice, sino cómo Levítico te está señalando a Jesús. Y decíamos que Levítico nos dice que el pecado del hombre es tanto que no se podían acercar a Dios, por eso Dios les va a dar rituales, por eso Dios les va a dar sacerdotes y les va a dar leyes de pureza, para que de esa manera el pueblo se podía acercar. De hecho, si me permiten resumir, el capítulo 16 y 17 de Levítico, que es justo la mitad del libro, habla del día de la expiación. ¿Lo han leído? El día de la expiación, el capítulo 16 y 17. Es el día donde se celebra que Dios retira el pecado de su pueblo. Esa es expiación. Dios va a retirar el pecado de su pueblo. Eso se lee en Levítico 16 y 17. Y todos los demás capítulos que rodean a Levítico hablan o de las rituales o de los sacerdotes o de las leyes de pureza. Pero entonces, Levítico nos dice que un día va a venir uno que va a lograr retirar una vez y para siempre todos nuestros pecados. Entonces, cuando leemos Levítico, tenemos que leerlo teniendo en mente de qué manera nos lleva a Jesús. Y una vez que entendamos esto, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Preguntas, por favor. Sé que debe haber preguntas. No creo que todo esté muy claro. Porque el tema es difícil de por sí. ¿Qué piensan? O dígame su reflexión. ¿Qué les hace pensar de esto? Así como teoría, pastor, pues sí se entiende, o sea que cualquier libro del Antiguo Testamento tiene que llevarte a Jesús, Ajá. que es lo que te enseña, y de ahí aplicarlo a tu vida. El detalle es que tendrías que conocer bien el libro, y entonces ahí es donde entrar y conocer qué es lo que Dios quiere, o qué es lo que, cómo te lleva a Jesús, para saber entonces cómo aplicarlo a tu vida. Pero yo creo que sí sería que ahorita a lo mejor eso como teoría está entendido perfectamente, pero a lo mejor ya cuando nos basemos a otros libros del Antiguo Testamento, yo creo que ahí sí es donde van a salir muchas dudas. Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y es que ciertamente, y con esto, hermanos, no quiero poner carga, pero sí quiero señalar que es necesario que sí nos demos a la tarea entonces de cuando leamos el Antiguo, sepamos que tenemos que leerlo con los lentes puestos en Jesús. O sea,
porque Jesús dijo, de mí hablan, de mí tratan. Ahora todavía no sabemos cómo exactamente. Y hermanos, permítame ampliar esto. Te va a llevar toda la vida y no vas a poder decir, ahora sí ya sé todo el Antiguo Testamento y cómo me lleva Jesús. Es una fuente inagotable la Escritura. Bien, decía el pastor David Correa en su clase, en su primera clase de diplomado, nos decía, los voy a desanimar, ¿no? Decía, el trabajo ministerio del trabajo juvenil, decía él, tal vez no les va a tocar ver los resultados a ustedes, tal vez lo van a ver las próximas generaciones, pero tenemos que sembrar nosotros. Hermanos, miren, en el trabajo de lo que acaba de decir Wendy, es muy cierto. Como teoría, ya sabemos, pero es importante empezar con esto, que se nos diga cómo leer el Antiguo Testamento, como un libro que nos lleva a Jesús. Jesús dijo que toda la ley, los profetas, los salmos hablan de él, dan testimonio de él. Entonces, lo que significa es que el cristiano, cuando va a leer la palabra, lo debe leer buscando de qué manera ese pasaje lo lleva a Jesús. ¿De qué manera da testimonio de Jesús? Ahora, ciertamente esto no es una tarea fácil, no se hace en una semana, no se hace un año, nos va a tomar toda la vida. Y hermanos, yo les confieso, por ejemplo, yo he predicado libros del Antiguo Testamento y hay pasajes que me gustó cómo llevaron a Jesús. Y pasa un año, 2 años, y yo vuelvo a leer ese pasaje y vuelvo a ver otras cosas que no vi en esa primera vez. Y digo, ¿cómo es que no lo vi la primera vez que lo estudié? Mira qué hermoso me llevó a Jesús. Y luego han pasado otros 2, 3 años y vuelvo a leer ese pasaje y vuelvo a ver otras cosas que digo, ¿cómo es que no lo vi? De hecho, les confieso que 5 veces he predicado Isaías 6. Y lo he estudiado, he visto tratando de conectar cómo me lleva a Isaías 6. Entonces recuerdo que en una ocasión, hace un año, hace 2 años precisamente, fui a Tabasco a un congreso con todos los pastores de la Asamblea General. Y nos dijeron, les invitamos al culto especial de la noche, había unos 1,500 pastores, decía, les invitamos al culto de la noche y el ponente predicará Isaías capítulo 6. Yo dije, wow, ya prediqué Isaías capítulo 6 por 6 veces, ¿no? Me gustaría escuchar cómo lo va a exponer este hombre. Y me quedé y recuerdo que preparé mi libretita, mi Biblia y me busqué las primeras bancas y empezó el exponente con Isaías 6. Hermanos, parece que todo lo que decía este hombre era totalmente nuevo para mí. Yo decía, ¿por qué no vi nada de eso? O sea, he predicado esto, lo he estudiado, lo he analizado, y yo decía, ¿por qué no lo veo? ¿No? ¿Cómo es que ahora me encanta cómo lo está presentando este hombre? Hay una verdad aquí, Wendy, y para todos hermanos. Conforme vamos madurando espiritualmente, el Señor también nos va mostrando, nos va revelando su palabra. Eso sucede conforme pasan los años. Si ustedes hoy leen Génesis 1, 2 y 3 y se dan la tarea de investigar cómo ese libro te lleva a Jesús, y ustedes, si Dios nos da vida, en 10 años vuelves a hacer lo mismo, te aseguro que va a cambiar tu perspectiva. No va a cambiar el mensaje. No es que va a decir, qué equivocado estaba. Al menos que de plano sí te equivocaste. Pero sí verás de manera más fresca a Jesús. Pero nunca llega un punto de decir, ya sé todo de este pasaje. Nunca llega el momento cuando dices, ya no hay más que buscarle aquí. Ya entendí cómo me llevó a Jesús. Jamás, hermanos. Porque es la mente de Dios. Entonces, como creyentes, tenemos que reconocer la necesidad de estudiar la Biblia con la perspectiva de cómo este pasaje me lleva a Jesús. Tal vez no los enseñaron. Ahora yo les decía, ustedes tienen que enseñarlos a sus hijos. Porque no es lo mismo leer la historia de Abraham
que cómo esa historia está llevando a Jesús. No es lo Hermano, mismo leer la de Noé y cómo nos lleva a Jesús. Sí, sí, hermanos. Entonces, mi responsabilidad como pastor es decirles, así es como tenemos que interpretar la Biblia. Ahora, jamás podremos decir en esta vida, ya lo hice. ¿Alguien quiere comentar algo? le iba yo a comentar, hermano. Fíjese que hace como año y medio, bueno, nos invitaron pues Rodrigo estaba más pequeño. Entonces estuvimos leyendo la Biblia por 100 días. Sí, fueron 100 días. Y precisamente era para, bueno, los niños tenían que leer la Biblia junto con los papás y a través de colores pudimos checar dónde estaban las palabras Dios, pero una de las preguntas que nos hacían era precisamente eso, ¿dónde del Antiguo Testamento? ¿Dónde veíamos a Jesús? Entonces, la verdad, o sea, sí fue algo bonito porque pues todos los días teníamos una cita bíblica y a través de colores podíamos identificar y cuál era la historia redentiva, qué era lo que pedía Dios, qué era lo que no le agradaba, y la verdad sí se me hizo algo bonito, sobre todo para los niños, porque sí lograron así como que poder entender y poder estudiar todos, como familia estudiábamos la Biblia, y la verdad es que la Biblia quedó toda llena de colores. O sea, en ese lapso que estuvimos, junto con otros hermanos, o sea, la Biblia quedó todo de colores y sí podíamos ver, o sea, hasta la fecha, por ejemplo, Rodrigo agarra y dice, esto era, o sea, más o menos ya tiene idea. Y creo que, o sea, también aprovechando que estamos aprendiendo, nuestros hijos sí pueden aprender de esa manera o a lo mejor de otra que pudiera ver un poco más fácil, pero sí pienso que sí es posible, pues. Claro, claro, muy bien. Entonces, hermanos, lo que yo quiero con esto es que ustedes puedan decir, bueno, tal vez antes yo leía el Antiguo Testamento e inmediatamente pensaba que tiene que ver conmigo. Ahora, no estoy diciendo que no apliquen el Antiguo Testamento a su vida, no se confundan. Estoy diciendo que tenemos que hacer una pausa antes y en ver de qué manera este pasaje me lleva a Jesús. Porque Jesús me dijo que daba testimonio de él. Entonces sé que el Antiguo Testamento me habla de Jesús. Y con la ayuda del Señor, poco a poco, ir buscando a Jesús. Bien. Pues, Henry Topilo. Hermano, una pregunta. Usted comentaba que hay unos pasajes claves, pero, porque ahorita está diciendo que toda la Biblia nos lleva a Jesús, ¿no? Pero porque a veces, bueno, yo he escuchado algunos predicadores que en algún momento dijeron, bueno, pero hay unos que son, o sea, hay unos pasajes que vienen ya literal, como que diciendo que no hablan de Jesús, sino que los tomemos literal, y otros que sí. Entonces, ahí, ¿cómo está esto? No sé exactamente cuál sería el argumento, hermana. Tengo mi todavía... Yo, bueno, una vez escuché así, que decía, algunos, por ejemplo, cuando habla de algunas situaciones, como decía usted, de impurezas, ¿no? Algunas cosas que se tenían que cumplir. Y decía, eso no era como de Jesús, sino eran cosas que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Las ceremonias. ¿Correcto? Ceremonias, exacto, ceremonias. ¿Cómo se entendería eso? Muy bien. Bueno, en primer lugar, una ceremonia hay ceremonias que fueron dadas para el pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Israel para ese momento. Y yo creo que en ese sentido se refería al pastor que no deberíamos tomarlo como literal para nosotros, ¿no? Ahora, pero lo que yo decía, aprovechando eso, hace un momento decía yo que Levítico, donde se dan ceremonias, las ceremonias son comúnmente de pureza. De hecho, son ceremonias de pureza. Entonces, las ceremonias de pureza, ¿por qué se fueron dadas? Porque el pueblo estaba contaminado, estaba sucio. Y porque sin esa ceremonia de pureza el pueblo no podía acercarse a Dios, ¿no?
necesitaba cada día ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? En el atrio, y los sacerdotes lo hacían, porque estaban tan contaminados, tan sucios, que si tan solo se acercaban a Dios, morían. Entonces, las ceremonias de pureza nos recuerdan cuán sucio, cuán contaminado puede estar uno. A tal grado que recuerdan que cuando el Señor se aparece a Moisés, le dice, quita las sandalias de tu pie porque el lugar donde estás santo es, ¿no? Entonces, es una imagen de lo sucio que somos. Ahora bien, nosotros, cuando digo que vamos a leer la Biblia del Antiguo con los ojos en Cristo Jesús, estas ceremonias nos está recordando la necesidad de pureza, ¿cierto? La necesidad de ser purificados. Más adelante vamos a ver que Jesús va a venir y nos va a lavar, o como diría Isaías, si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blancos, ¿no? Como la nieve. Entonces, va a haber un acto de purificación que Jesús va a traer. Entonces, hermana Nelly, las purificaciones del Antiguo Testamento nos señalan la necesidad de que venga uno a purificarnos una vez y para siempre, no cada año, no cada mes ni cada semana. Entonces, cuando yo voy a leer las ceremonias, no voy a decir, voy a leer esa ceremonia y dice que debo hacer esto, entonces voy y mato un cordero. Ya no hay necesidad, porque ya se cumplió en Cristo, ¿no? Entonces, quizás lo que decía este pastor de que no tenemos que tomarlo literal, obviamente son ceremonias que ya, eso fue para el pueblo de Dios. Pero esas ceremonias nos recordaron de que el pueblo estaba en pecado y necesitaba ser purificado. Y ya en Cristo se nos purificó. Por ejemplo, vayan a Génesis 11. Igual y aquí se nos vaya la clase de hoy. Pero está bien que podamos al menos poder entender cómo acercarnos al Antiguo Testamento. ¿Sí? Ok, muy bien. Todos conocemos esta historia, ¿cierto? De la Torre de Babel. Dice, darle lectura. Solamente los 9 versículos. ¿Cualquiera? ¿Quiere dar lectura? No se le escucha bien, hermano. Perdonen. Sí, cierto, estoy tapando las bocinas. ¿Quién quisiera darle lectura a Génesis 11, por favor? ¿Del 1 al qué, hermano? 11, 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Gracias, hermana. Pregunto, hermanos, ¿de qué trata la Torre de Babel? ¿De qué trata? ¿Qué observan? ¿Qué observan? ¿De qué trata? Unas observaciones muy simples. ¿Cuántos idiomas había? Pueden activar sus micrófonos para que todos opinen. Una Una sola lengua. sola lengua. Una sola lengua, una sola palabra. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue su plan de ellos? Que Edificar esa una torre ciudad, llegara hasta el cielo. Un nombre. edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Ok. Y ellos dicen, en el versículo 4 dice que hagámonos un ¿qué? Una ciudad. Un nombre. Un nombre. Por si fuéramos ¿qué? Esparcidos sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué les preocupaba? ¿Por qué dice hagámonos un nombre? Hijo, no te escucho, hermano Víctor. ¿Qué piensan? Hermana Efa o Nelly. Les preocupaba que fueran a desaparecer como pueblo, ¿no? Por eso querían hacerse para que los vieran, los conocieran. Ok, y dice, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos, ¿qué? Sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Ahora, noten por favor cómo todo, dice Moisés que ellos tenían un solo idioma, que se hallan en una llanura en la tierra de Sinar y que tienen un plan. Primero edificar una ciudad y luego una torre. Una cúspide que llega hasta el cielo, dice el verso 4, y como dijo la hermana Nelly, les preocupa que desaparezcan y dicen ellos, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, ¿qué sucede? O sea, aquí hay una unificación. ¿Cuál es el intento de ellos entonces? ¿Llegar a dónde? Al cielo. Llegar al cielo. Ahora, noten cómo el Señor va de versículo 5, descendió Jehová. La idea de Moisés dice que de arriba hacia abajo desciende Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y vuelve a decir, y dijo Jehová, el pueblo es uno, tienen un solo idioma, han comenzado la obra, nada les hará destruir lo que han pensado hacer. Y mira cómo dice el 7, ¿no? Descendamos, confundamos. ¿Con quién está hablando Dios acá, o Jehová? Con Jesús. Bueno, ¿qué piensan? ¿Por qué habla en plural? No dice descenderé y confundiré. ¿Con quién está conversando? Con el Espíritu. ¿Qué piensan? Porque dice, y Jehová dijo, y el versículo 6, y ahí está lo que dijo. Versículo 7 es parte de lo que dijo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Con quién creen que está conversando Jehová?
Bueno, para no complicarlo más, creemos en la Trinidad, ¿cierto? O sea, por supuesto que estamos hablando de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todavía el Hijo no estaba en forma de Jesús, ¿no? Por eso yo no diría que sería Jesús, pero sí el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad conversa y dice, descendamos, confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, ¿qué sucedió en el versículo 8? ¿Qué dice? Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, si yo preguntaría, ¿por qué querían construir una torre? Dice el versículo 4 al final, por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos. Por si fuéramos esparcidos, ¿no? Entonces vamos a unificarnos y vamos a hacer un solo nombre, y no sé que un día nos esparzamos y sepamos, pero precisamente eso va a causar que el Señor dice el versículo 8, y así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y este lugar fue llamado Babel, porque ahí los confunde Jehová sobre toda la faz de la tierra. Así que, ¿cuál es el punto de Moisés? ¿Qué es lo que quiere mostrarle al pueblo de Israel? Porque es Moisés quien escribe al pueblo de Israel, Génesis. ¿Por qué creen que les narraría la historia de Babel? ¿Qué piensan? Pues para ponerlos como ejemplo, ¿no? De lo que había tratado de hacer el hombre y que no fue correcto delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, pues él confundió el lenguaje, la lengua de todos ellos, ¿no? Ven que Moisés, hermanos, desde el principio le dirá a sus lectores que el hombre siempre ha intentado llegar a Dios. ¿No es así? Que el hombre crea métodos para llegar a Dios. El hombre crea formas para llegar a Dios. Pero cualquiera de esas formas no son aceptables. Ahora, solo hay una manera de llegar a Dios, que más adelante se nos dirá cuál sería. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. O sea, Babel no está solo para que sepamos cómo es que surgieron los idiomas, ¿no? Para que sepamos de dónde vienen. Y ciertamente nos ayuda, pero no es el propósito. Babel nos va a ayudar para entender que el ser humano siempre ha intentado llegar a Dios a través de sus propios méritos. Ahora, vuelvo a poner la gráfica para mostrar esto, lo que yo dije hace un momento. Permítame. Nosotros corremos el peligro solo de leer Babel y decir, entonces, mira Babel, entonces nosotros no debemos hacer un Babel, o nosotros no tenemos que hacer eso, aquello, lo otro, sino que primero decir cómo este pasaje de alguna manera me señala o da testimonio de cómo el ser humano ha buscado por sí mismo llegar a Dios, pero cómo Dios mismo descenderá y va a destruir sus planes. ¿Por qué? Porque la historia del Antiguo Testamento nos señaló que solo hay una manera de llegar a Dios y nos los narra Génesis, Éxodo, Levítico y los demás números, y es que Dios va a proveer un redentor. Hay una forma de acercar a Dios y eso se vino a hacer en Cristo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar la Torre de Babel a mi vida? Si eso me señala que el ser humano jamás podrá llegar a Dios por sus propios méritos, ¿cómo lo aplicaría a mi vida? Entonces, Wendy, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me enseña la Torre de Babel a mis días? Si Babel me recuerda que no hay manera que yo pueda llegar a Dios por mis propios méritos. Que solo por medio de Jesucristo. Ok, que solo hay un camino. ¿Qué más? ¿Alguien más?
¿Cómo lo aplican? Que no es por nuestras obras, ¿no? Sino es por la gracia de Dios, que es la única manera que podemos llegar. Muy bien. Entonces, hoy en día, ¿cuál sería, por así decirlo, usando esa analogía de torres que tendemos a usar? ¿No la gente ha creado religiones? ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál es el propósito de las religiones? Lore, Acercarse a Dios. acercarnos a Dios, ¿no? Entre comillas, son torres de Babel al final del día, ¿no? La gente intentando llegar a Dios, pero al final todos sus planes serán destruidos, porque solo hay una manera. La historia redentiva nos marca solo a través de la descendencia de la mujer, que vendrá el Redentor a pisar la cabeza, el que trajo el pecado, y se cumple. Entonces, de alguna manera, la Torre de Babel nos habla de la necesidad de un Redentor y que el ser humano no puede llegar a Dios con sus propios méritos. Entonces, ahí es cuando yo decía, pasas por la cruz y luego lo aplicas a tu vida. Ahora, esto que estoy haciendo, por supuesto, es de una manera sencilla. Hay mucho que decir de la Torre de Babel, pero no es una clase de la Torre de Babel hoy. Así que no estoy profundizando más. Solo intento mostrar la metodología para estudiar el Antiguo Testamento. Por eso es importante, hermanos, que podamos estudiar cómo entender entonces el Antiguo Testamento. Comentarios, hermanos, hasta aquí. Ya los aburrí. Hermana Efa, ¿qué opina usted de esto? ¿Le ayuda? ¿Cómo acercarse a la Biblia? Pues sí, está muy interesante porque pues no veíamos o no entendía, o de mi parte no entendía cómo, de esta forma que ahora estamos aprendiendo, que toda la Biblia entera pues nos habla acerca de la redención. Entonces, esta manera de que nos está enseñando, pues para mí es muy bonito, muy hermoso. Nada más que sí, pues se me hace un poco difícil poder entender. Hay que pensar, pedirle a Dios, ¿no? Para poder entender. ¿Qué es lo que le dificulta entender, hermana? ¿Qué se le está haciendo difícil? No, pues ahorita, por ejemplo, ¿qué nos enseña este pasaje de la Torre de Babel? Entonces Okay. no pensé luego, pues, y pues sí, o sea, ya que nos ha dado la respuesta, digo, pues sí, es cierto. Entonces, creo que necesito más tiempo para estar pensando. Claro, claro. Ahora, decíamos entonces que esto no se va a hacer rapidito. No es que ustedes van a leer y como ya saben que trata de Jesús, aquí seguro es Jesús aquí. No es así, ¿no? Vamos a ir con calma, vamos a ir aprendiendo. Muchos han cometido ese error. En cualquier cosita ya ven a Jesús. No tratamos de eso. No es ese error, hermanos, sino vamos a ver cómo realmente y yo me atrevo a hacer esa interpretación porque los autores del Nuevo Testamento lo van a interpretar. De hecho, hermanos, de quienes tenemos que aprender cómo interpretaban el Antiguo Testamento, pues era precisamente cómo lo hacía Pablo, cómo lo hacía el autor de Hebreos, Pedro, cómo ellos citan el Antiguo Testamento para que podamos entenderlo, cómo nos lleva Jesús. Entonces, hermanos, mi punto es que si de verdad no me interesa avanzar rápido en la clase, lo que yo quiero que ustedes entiendan de esta sesión es que cuando yo lea el Antiguo Testamento, sé que tengo que acercarme con los lentes puestos en Jesús. Segundo, ¿por qué? Porque Jesús dijo que de él dan testimonio. Ahora, ya también sé que esto no lo voy a hacer de noche a la mañana.
yo les decía que, por ejemplo, leemos la Torre de Babel esta vez, lo lees en un año, vas a aprender muchas cosas más, vas a ver de Jesús y cada vez vas practicando tus sentidos, cómo te lleva Jesús. Entonces, por eso es importante, hermanos, parece nada, pero esas semillitas tenemos que sembrarlo en las siguientes generaciones para que ellos aprendan a ir leyendo la Biblia, para que cuando ellos maduren, al menos tengan más herramienta de cómo acercarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, Henry, decía yo hace rato, ya lo estaba yo olvidando, Henry Topilo, iba a contarles, un predicador, ya tiene muchos años de edad él dedicó 8 años consecutivos estudiando el libro de Génesis. 8 años de su vida, solo el libro de Génesis, sin interrupción. No otro libro, solo Génesis. Y a manera de broma, cuando lo invitaron a exponer, decía Henry Topilo, 8 años de mi vida ininterrumpidos me he dedicado a estudiar Génesis. Y como notarán, decía él, en esta conferencia, me piden que yo lo resuma en 1 hora. ¿No? Le dieron 1 hora para exponer el libro de Génesis. Dice, como notarán, tengo 1 hora para resumir 8 años de mi vida consecutivos de Génesis. ¿Cuál es la idea, hermanos? Jamás llegará el día que dices, ya lo sé. Si ustedes hoy por hoy deciden estudiar Génesis, hermanos, se nos va a ir la vida y jamás podrás llegar a todo el entendimiento de lo que significó Génesis. Lo que yo quiero animarles, hermanos, en este curso es que nosotros como estudiantes de la palabra tenemos que saber que tenemos una vida muy corta para estudiar la palabra de Dios. Vamos a pensar que todos aquí, los que estamos aquí, tenemos 40 años. ¿Sale? 40 años. Si Dios nos da vida, ¿cuántos años quieren pensar? Pongan un número. ¿A cuánto quieren llegar? Así, un número, hermano, solamente compartan. 120. 120. Me parece muy bien, hermano. Entonces, tienes mucho más tiempo. Muy buena, no me la esperaba. ¿Les parece 80? Sí. 80. Lúcida, 80 creo que es. Ya, el tope, De ¿no? acuerdo Ya, a la Biblia son 80. ok. De hecho, ya sería una excepción, ¿no? Que tengas 90 y puedas leer la Biblia, ¿no? Que no tengas problema de dicción, que hay unos viejitos, pero, hijo, la mano al paso que va uno, al menos yo, no creo. Pero bueno, mi punto, hermanos, es que tenemos una vida muy cortita para estudiar la palabra de Dios. Yo les decía a ustedes, si estudias un libro por año, necesitas 66 años. Ya no nos va a dar tiempo. ¿Sí me explico, hermanos? Sé que suena frío, no los quiero deprimir, pero esa es nuestra verdad. Vamos de paso. O sea, es más, si dedicas con 40 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, vamos, básicamente, ¿no? Un periodo ahí, esos años, pues 40 años que puedes dedicarle para estudiar el Antiguo Testamento, básicamente es 1 año por libro, casi. ¿Y se acabó? ¿No? Y ya tenemos 40. Entonces, pero sabemos que no vamos a estudiar un libro de la Biblia en 1 año. ¿No? Henry Topilo le tomó 8 años para estudiar Génesis, hermano. Mi punto, hermanos, quiero que ustedes puedan entender, y es esto. Decir al Señor, Señor, lo poquito que voy a estudiar de tu palabra, quiero hacerlo a partir de ahora, puesto los ojos en usted. Así sea un capítulo. Ayúdame
cómo tu palabra da testimonio de usted. ¿Cómo? Entonces, poco a poquito, hermanos, vamos a empezar con lo más fácil. El cordero, Isaac. ¿Se acuerdan cuando Abraham va a crucificar a su hijo Isaac? ¿Y de dónde está el cordero, papá? ¿No? ¿Quién no se da cuenta en esa historia que le dice a Abraham, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá? Y otra vez, ¿dónde está el cordero, papá? Y ahí va con su leña, ¿no? Y ya lo tienen amarrado y todavía preguntando dónde está el cordero, ¿no? Y tú te das cuenta que es una imagen de que va a venir un padre que no va a detener el cuchillo para su hijo y lo va a sacrificar. Y Dios provee un cordero para nosotros, para que nosotros fuéramos libres como Isaac. ¿No sientes bonito, hermanos? ¿No cobra vida que tú representas a Isaac? Que Dios va a proveer uno para que tú no seas crucificado. ¿No les emociona? O sea, ¿sí cobra otro sentido? Pregunto, honestamente, ¿cobra otro sentido la historia? Porque pastorea porque pastorea nuestro corazón. ¿Cómo es que Dios nos va narrando la historia redentiva? Por ejemplo, cuando terminas de leer Josué, antes de empezar a Jueces, cuando empiezas con Josué 1, pues haz conforme a lo que está escrito, ¿no? Y todo te irá bien. Pero cuando termina Josué el libro, Josué dará testimonio que Dios cumplió con todo lo que él había prometido. Y ya están en la tierra prometida, ya entraron. Conclusión, ¿de qué trata el libro de Josué? Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple. Si Dios dijo que va a llevar a su pueblo, lo va a llevar. Pero la razón que la generación que iba con Josué y Moisés, ninguno de ellos entró, excepto Josué y Caleb, no fue porque Dios no cumplió su promesa, sino fue porque lo cumplió, que si no obedecían, también les iba a ir mal. Dios cumple sus promesas. Pero Dios le dio la tierra prometida a su pueblo. También nosotros, hermanos, somos como el pueblo de Israel. Estamos en el desierto. Porque este mundo, Jesús dijo, no es nuestra casa. Nuestra casa es estar con Él. En este mundo somos pasajeros. Y hermanos, nuestro desierto, esa vida es temporal. Vamos para la casa y vamos en camino a la tierra prometida. ¿No es así? Vamos a casa. Y un día estaremos con el Señor, donde nos va a preparar lugar, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hermanos, la historia de Israel es nuestra historia. La tierra prometida nos dice, así como el pueblo de Israel un día fue hacia la tierra prometida y marcharon del desierto, el autor de Hebreos dirá, también nosotros no endurezcáis nuestro corazón, no sea que no entremos a la tierra prometida, dice él, el reposo, ¿no? Entonces, hermanos, esto es lo que yo intento mostrar en esta clase, que el Antiguo Testamento y el Antiguo nos lleva cómo apunta a Jesús y el Nuevo cómo se hizo real la obra de Jesús, cómo se cumplió. Entonces, hermanos, espero que con esta clase ustedes digan, Señor, lo poquito que yo quiero voy a poder estudiar de tu palabra, ayúdame a ver cómo da testimonio de usted. Y no brincarme el pasaje y olvidarme de la cruz, como la gráfica. Muy bien. ¿Todavía no funciona tu micrófono, Víctor? No, ¿verdad? Bueno. Pues, hermanos, preguntas. ¿Qué opinas, Lore? Pues siento que, perdón, hermano, no puedo prender mi cámara porque
Se me corta el audio, No te perdón. preocupes, no te preocupes. Yo conociendo ya, pues que debo de buscar en Jesús, a Jesús, porque creo que es eso, buscar a Jesús en cada capítulo de la Biblia como tal, pues sí siento que debo de leer, ¿no? Porque conforme vaya yo leyendo, a lo mejor voy a ir descubriendo a Jesús. Y eso pues me anima, ¿no? Me anima a leer, a leer. Tal vez no me alcance la vida para estudiar por completo, ¿no? Todo lo que son los 66 libros, tal como debería. Pero sí saber que lo poquito que yo pueda estudiar, lo voy a aprender y voy a ver a Jesús realmente, pues eso sí emociona, porque a veces en nuestra vida cotidiana, pues yo creo que ha habido momentos en que te sientes, o me siento, ¿no? Lejos de lo que es Jesús, lejos, y la tanta necesidad que tengo de conocerlo, y pensar que en una historia puedo verlo, en una historia del Antiguo Testamento, qué cosa pues que no, realmente yo no sabía, o sea, yo buscaba a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Nada más, pero buscarlo en el Antiguo y con tantas lecciones y historias que son pues bonitas, ¿no? Pero que no las había yo leído o no las he leído buscando a Jesús, pues se me hace un poquito más, pues más maravilloso, ¿no? Porque sí hay historias del Antiguo Testamento que yo no puedo comprender, ¿no? En el caso ahorita de Isaac, pensando que yo soy Isaac, pues sí es maravilloso para mí. Pero pensando en ser yo, leyendo, ¿no? Pensando en ser yo el papá, a mí me partía el corazón, porque yo lo veía como historia. Pero ya poniéndonos los lentes para ver a Jesús, yo creo que sí es muy, muy hermoso. Y gracias, Lore. Y bueno, más adelante, en las próximas clases, voy a explicarles un poco más. Déjenme mostrarles nada más. Voy a hablarles cómo se va contando la historia progresiva. Y les vamos a hablar del jardín del Edén, la historia de la redención. Les voy a contar cómo más o menos se desarrolló la historia bíblica desde Génesis hasta Cristo, cómo se vino dando. Luego, esto va a ser muy importante. Solamente con esto voy a concluir. Vamos a ver, hermanos, que en la creación, Génesis, aquí si ven mi cursor, ¿verdad? En la creación, Génesis 1 y 2, luego hay una caída en el capítulo 3, Génesis, y a partir de ahí que empieza la historia redentiva, es otra vez esta línea que ustedes ven acá recto. Llegamos a Génesis 4 al 11, donde hay como por así decirlo un prólogo a la historia de la salvación, y eso es bonito, está este prólogo, hasta que llegamos con Abraham. Vean, aquí está Abraham. Entonces, a partir de Abraham, desde que Dios llama a Abraham y la Biblia se va narrando hasta David y Salomón, aquí pasan 1000 años. ¿Ok? De Abraham a David y Salomón, 1000 años. Y de David al fin del Antiguo Testamento, a Jesús, que está aquí, pasan otros 1000 años. Aquí hay 2000 años de Abraham a Jesús. Y de Jesús a nuestros días hay otros 2000 años, total 4000 años ya, ¿no? Desde Abraham. Bueno, pues entonces, vean cómo va a ayudar esto. Es lo bonito de la teología bíblica. Lo que decía Wendy en la práctica, cómo se va a hacer, quién sabe. Bueno, buenas noticias. Gracias a Dios, también hay herramientas para ayudarnos a entender, y una de ellas es esta. Desde Abraham hasta David se le conoce como la historia positiva. Ya lo explicaré a detalle. ¿Por qué historia positiva? Porque les va cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Dios los va a bendecir, Dios los va a bendecir, hasta que llegamos a la época de oro de Salomón, que así se le conoce, donde el pueblo de Dios está disfrutando de todos los beneficios de la tierra prometida,
donde hay bienestar, hay un excelente rey. El pueblo está en la gloria de su historia. ¿Ok? Pero después de Salomón, cuando Salomón va a caer en pecado, de Salomón hasta Malaquías, se le conoce como una historia negativa porque el pueblo va a ir en pique. Su pecado, el reino se va a dividir, el reino del norte, el reino del sur. Primero el reino del norte va a caer, van a ser esclavizados y luego el sur va a ser esclavizado. Cuando llegamos a Malaquías, hermanos, el pueblo está hecho pedazos. No hay nada de la gloria que había en Salomón y en David. Entonces, ¿cómo nos lleva esto a Jesús? La época de David, los salmos, los proverbios, esos libros nos hablan de la época de oro del pueblo y representan la gloria que tendremos cuando Cristo venga. La época del oro del pueblo de Dios. Pero, a diferencia de la historia de Israel, nosotros ya no tendremos el riesgo de una historia negativa de caer. Ahora pareciera que el mundo va de mal en peor, ¿cierto? Y cada vez parece que se va complicando. Pero, como vamos a ver más adelante, aunque parece que el mundo va de bajada, Dios va cumpliendo su propósito de su salvación. Y Él finalmente va a redimir a su pueblo. Les voy a explicar esta gráfica en las próximas clases. Hasta que va a haber una nueva creación. Desde Abraham hasta la nueva creación, hay una historia que cada vez se va desarrollando y cómo Dios va dando salvación. Y vamos a aprender esas gráficas. Y esto nos va a ayudar entonces, cuando leamos los profetas, cuando leemos los escritos, cuando leamos los salmos, vamos a tener más idea de cómo nos lleva Jesús. Porque así como el pueblo de Israel tiene una historia positiva, representa cómo el pueblo de Dios un día va a gozar de la gloria, pero su historia negativa también nos representa las consecuencias del pecado y son serios y necesitamos un redentor para que no tengamos esas caídas. Bueno, solamente para que ustedes vean que todavía falta más que explicar. Todavía no hemos terminado. Vamos a ir explicando cómo los libros nos van llevando hablando de Jesús y eso nos va a capacitar entonces cuando ustedes ya lean un libro, pues ya nos señale con mayor claridad a Jesús. ¿Quién ha leído Oseas? Oseas, ¿lo han leído? ¿Se acuerdan de qué trata Oseas? Oseas básicamente es esto, le va a decir Dios a Oseas, cásate con una prostituta y la vas a amar. Y le dice Dios a Oseas, la prostituta va a representar a mi pueblo. Tú me vas a representar a mí y vas a amarla, aunque la prostituta te va a ser infiel una y otra vez. Y es horrible. No, qué bueno que no soy Oseas. Que Dios me dé esa orden. Te vas a casar con una prostituta y te va a engañar con todo mundo. Pero eso va a representar lo que mi pueblo ha hecho conmigo. Se ha prostituido con otros dioses. Y yo lo voy a amar. Yo la voy a amar. Eso vas a hacer tú, Oseas. No la vas a despreciar. La vas a cuidar. La vas a alimentar. La vas a sostener. ¿A quién? Ese es el Antiguo Testamento. Pero en la historia redentiva, ¿a quién creen que representa a Oseas? A Cristo. ¿Quién es la prostituta? ¿Quién? Nosotros, la iglesia. La iglesia. La iglesia. Pero dice Pablo en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, la iglesia no era una santa, no era una esposa perfecta. Era una esposa que no debería ser esposa. Que tenía el esposo todos los derechos de desecharla, pero la amó y dio su vida por ella. La historia de Oseas es nuestra historia, hermanos. Oseas es un salvador que se nos fue dado, que nos vino a amar nosotros cuando nos hemos prostituido en nuestros ídolos. Y luego Pablo le dirá
Maridos, amen hacia su esposa como Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella. Qué reto, ¿no? Decía el autor, este escritor John Piper, le decía a los pastores, a esposos, perdón, decía, maridos, el día que Cristo se divorcie de su iglesia, ese día tú tienes derecho de divorciarte de tu esposa. Nunca va a suceder. Nunca. Entonces, he allí el evangelio, hermanos. Tenemos que leer el antiguo y orando, Señor, cómo da testimonio de ti este libro. Muy bien. Pues gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a orar. Hermana Guille, ¿quiere usted orar, por favor? Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por este curso, Señor, que nos ha dado el pastor. Muchas gracias, Padre, porque podemos encontrar en tu palabra la historia redentiva, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ponernos, Señor, los lentes de Jesús para poder comprender tu palabra, Señor, y ver esta historia hermosa en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pido, Señor, que tú ayudes al pastor, Señor, que le des fuerza, Señor, le des ánimo, le des salud, Padre. Por el hermano Víctor también, Señor, te ruego que tú lo ayudes, Señor, que tú lo bendigas junto a su familia, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque podemos, Señor, aprender de tu palabra cada día, Señor, cosas que no comprendíamos, Padre. Ahora estamos aprendiendo, Señor, acerca de ti. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanas, Señor, que estamos en este curso. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos des inteligencia, Padre, para comprender de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios. Quédate con cada familia, Señor, y te ruego, Señor, que tú nos sigas ayudando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.